Olá, bem-vindos a todos que estão nos acompanhando aqui em nossos momentos de reflexão. Hoje vamos estudar o capítulo 30 do livro Pan Nuestro. Vamos, para iniciar, fazer nossa oração como de costumbre. Pedimos ao Senhor Jesus que esteja conosco en essas reflexões, aclarando nossos pensamentos, para que essas enseñanças de hoje sejam bem compreensíveis e que se tornem parte de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bueno, vamos começar aqui com, como eu estava comentando, o capítulo 30. Emmanuel nos traz este capítulo, o título Convenciones. Y dice, y les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Eso está en Marcos, capítulo 2, versículos 27. Y bueno, vamos a ver entonces qué serían esas convenciones, por qué Jesús dijo eso y todo más. Bueno, trayendo una traducción, una definición del diccionario, convención es norma o práctica admitida tacitamente que corresponde a precedentes o a la costumbre. Entonces, son reglas que se ponen en la vida humana material para que las cosas de la vida se procesen de una forma más fácil. Sería para eso, pero a veces se complica más. Pero vamos a ver aquí a qué se refiere Jesús, ¿no? Y ahí Emmanuel sigue en el libro Pan Nuestro diciendo, el sábado, en este pasaje evangélico, simboliza las convenciones organizadas para servicio humano. Hay criaturas que por ellas sacrifican todas las posibilidades de elevación espiritual. Entonces, Emmanuel nos trae lo siguiente, que el sábado está simbolizado por un día que teníamos que tener en la semana para nuestro descanso, ¿no? De las actividades. El sábado sería una convención, no necesariamente se puede decir que sea solo el sábado. Y lo que él nos trae aquí, que las criaturas sacrifican las posibilidades de elevación espiritual por causa de esas convenciones. ¿Por qué? Porque dan más importancia às convenções que el servicio, ¿no? Evangélico, servicio de amor y que tenemos que hacer para con los demás, la caridad y tal. Trajimos aqui deste livro, o título está em português, Elucidações Evangélicas, que mais ou menos significaria uma aclaração evangélica, não? E diz o seguinte: dia de repouso, el culto del sábado. Esse é o título del mensaje. Enseña que Moisés instituiu o sábado como um meio para frenar a avarícia, a codicia, a ambição e a inhumanidade de los dueños de esclavos e animais, quienes não permitiam o descanso de las fatigas del trabalho diário. Em consequência, sua instituição representou uma medida destinada a proteger o corpo del agotamento resultante del excesso de trabalho, sem obstacularizar ni inibir la prática del bien.
Entonces, aquí ya tenemos la respuesta de que por qué no tenía esta convención de que el sábado sería el de descanso, que Moisés en la época puso esa ley humana para que los, los dueños de esclavos y animales no sobrecargasen estas personas, ¿no? Que les dieran un día de descanso. Solo que hasta hoy, para muchos, ¿no? Esta interpretación es tomada de una otra forma, con un nuevo significado, con un significado de que el sábado no se puede hacer nada de trabajo. Y muchas veces en algunas religiones se actúa de esa manera. Y entonces Emmanuel sigue nos diciendo, como ciertos encargados de los servicios públicos que aplazam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um sello minúsculo, existem pessoas que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Muito bem, uma comparação para que podamos entender melhor com a burocracia de los serviços públicos, que muitas vezes dificulta não algo por um simples sello que necessita algum papel para que algo dê andamento, para que alguém receba um benefício, algo assim que está necessitando. Então, muitas vezes se dificulta isso por esse excesso e esta importância que se dá a estas convenções, mais de que para o objetivo superior, que é o objetivo de fazer o bem. Por isso, muitos passagens do Evangelho nos mostram que Jesus hacía sus curas en el día del sábado para enseñar que las convenciones importan, pero el prójimo, el prójimo es más importante que esas convenciones. Entonces, esa ayuda al prójimo, ese trabajo en el bien no puede ser adiado porque por un día que sería una convención, ¿no? Material, de un mundo material. Y para eso, mire que Kardec puso en la hoja que está después de la portada del libro del Evangelio según el Espiritismo, está escrito ese mensaje. Contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas situaciones de la vida. ¿Qué significa? Que las morales enseñadas por Cristo es más importante que todo. Por eso hay un libro conteniendo en la doutrina espírita solamente essas morales. E com isso nos mostra essa importância de nos estar interessados em explorar, em conhecer, em praticar essas máximas morales e incorporá-las em nossas vidas diárias, não? E Emmanuel sigue nos diciendo, nadie ignora el lado útil de las convenciones. Si fuesen totalmente inservibles, el Padre no les permitiría la existencia en el juego de las circunstancias. O sea, claro, en nuestro mundo estamos en un mundo material, necesitamos de reglas para que todo camine de una manera normal y más
correcta, pero que no nos preocupemos demasiado con esas reglas y dejemos las otras partes, ¿no? Afuera, que muchas veces eso es traído, esa importancia, esas reglas para dentro de los templos, para dentro de la casa espírita, poniendo normas que muchas veces impide, ¿no? Las personas de entrar en el horario, si llegarem un poco atrasadas. Claro, no vamos aquí decir que se puede hacer, entrar en cualquier horario, en cualquier trabajo, no, porque sabemos que el trabajo mediúnico es una otra cuestión. Pero em uma charla, em uma coisa, não se deve impedir que pessoas entrem depois do horário, porque muitas vezes a pessoa ocorreu algo no caminho, não conseguiu chegar, algo assim, nadie sabe o que passou, pero a pessoa aí está. Então, não é em todas as casas, pero em muitas casas sim, existe estas importâncias que se dan a las convenciones más de lo que sería la importancia no real del aprendizado del evangelio. Bueno, y en el espiritismo, las reglas y las normas no son limitaciones, sino directrices organizativas que facilitan el buen trabajo, garantizando el orden, la seguridad vibracional y la eficacia de la caridad. Esto es lo que debería ser en todos los lugares, ¿no? Reglas que cooperem com organizações e facilitação de um bom trabalho, e não algo que se salga de esse caminho. ¿No? Claro que, como aqui ele disse, garantizando a ordem, a segurança vibracional, porque há coisas que há que seguir de verdade, uma disciplina muito restrita. Pero quando se pueda facilitar as coisas, que não se quede tão rígidas essas normas, essas diretrizes, essas regras, porque senão não estamos fazendo nosso trabalho com o objetivo devido. E sigue Emmanuel dizendo, são listas para a classificação de los esfuerzos de cada um. Tablas que designam o tempo adequado a esse ou aquele menester. Sin embargo, transformá-las em precepto inexpugnável ou em um obstáculo que não se pode transponer constitui grave dano à la tranquilidade comum, porque sabemos que todas as regras temos que fazer exceções, porque senão se torna algo esclavizante, não? Não se pode ter essa rigidez em todas as coisas. Há que ser um pouco flexível quando se trata de poner um trabalho digno arriba de las convenções, não? E a importância que se dá a cada uma. Então, trajimos lo siguiente, las convenciones sociales son herramientas organizativas necesarias para la convivencia, pero no deben tiranizar al individuo ni impedir su crecimiento espiritual. Sirven para ordenar la vida en sociedad, pero el enfoque del espiritista debe ser la caridad y la evolución moral. Superando as normas externas superficiales, quando estas se opõem ao amor ao prójimo. Temos que estar cuidadosos com isso quando estamos em los trabalhos, para que alguma regra não esteja ali, não impedindo a caridade de alguma maneira, de alguém de que queira hacer o trabalho, estar aí
en el grupo, de la evolución moral de esas personas que están ahí, ¿no? No obstacularizar los servicios al bien, para que estas regras sirvan para como herramientas que ayudan y no que causan entraves en el servicio. Emmanuel sigue. La mayoría de las personas las atiende antes de su propia obediencia a Dios. Entretanto, el Altísimo dispuso todas las organizaciones de la vida para que ayuden a la evolución y al perfeccionamiento de los hijos. El planeta mismo, ay, perdón, salí de la... uh, Aquí. El planeta mismo fue edificado por causa del hombre. Entonces, miren, si Dios puso, edificó un planeta por causa de nosotros, para nuestra evolución, no es que podamos estar ahí dando importância a reglas más que nuestra evolución, es la evolución de nuestro prójimo, la evolución de sus hijos. Es para eso que Dios sigue sus leyes, es para eso que Dios nos dejó todo eso, ¿no? Entonces, pero como él dijo aquí, no debemos atender a estas convenciones antes del servicio a Dios. Primero está el servicio al prójimo, a la caridad y nuestro crecimiento individual. Y ahí nos dice, el espiritismo propone vivir en sociedad practicando la caridad y la moral evangélica, superando las convenciones sociales que generan prejuicios, egoísmo o superficialidad. La práctica del evangelio se centra en la transformación interior y la solidaridad, buscando no la alienación del mundo, sino una vida equilibrada, respetando las normas sociales que promueven el orden sin dejarse esclavizar por ellas. La clave para ese entendimiento es importante las normas, sí, pero que ellas no se tornen más importantes que el sentimiento de amor y solidaridad interior que tenemos. Sigue Emmanuel diciendo, si el Creador fue a ese extremo de solicitud en favor de las criaturas, ¿por qué dejamos de satisfacerles los divinos designios, prendiéndonos a las preocupaciones inferiores de la actividad terrestre? Miren, cómo es importante eso, porque Dios fue hasta el extremo, ¿no? Estableciendo un planeta para que pudiéramos estar aquí progresando. Y por eso tenemos que estar atento a eso. Cuando las personas en la época de Jesús fueron a preguntarle por qué ele estava curando no sábado, não? Ele queria dar o exemplo de isso, de que a ação e a caridade, a ajuda ao próximo era mais importante que aquela convenção de que o sábado seria o dia de descanso total. E aqui en el libro que é o Espiritismo, que salió um pouquinho arriba, que é capítulo 3, item 131,
Aquí tiene la imperfección de los espíritus que se encarnan aquí, es el origen del mal en la tierra. En cuanto a su predominio, proviene de la inferioridad del planeta, cuyos habitantes son, en su mayoría, espíritus inferiores o que han progresado poco. ¿Por qué todavía damos importância mais grande a essas convenções, não? Que o trabalho en el bien? Porque, por isso aqui que Kardec está dizendo, porque somos espíritos imperfeitos, que estamos encarnados aqui em la Terra, en esta época de pruebas e expiações, não? E que estamos em um planeta, todavia, em nível inferior, cujos habitantes são, em maioria, também inferiores. Então, isso hace parte todavia de nós outros, pero estamos buscando esta melhoria para que passemos a outro nível, não? E aí, sigue Emmanuel. Las convenciones definen, catalogan, especifican y numeran, pero no deben tiranizar la existencia. Recuérdate que fueron dispuestas en el camino a fin de servirte, respétalas en la forma justa y constructiva. Con todo eso, no las conviertas en cárcel. Ele nos viene repitiendo eso, que no dejemos que las convenciones nos dejen arrestados, ¿no? En una cárcel, que podamos tener la libertad de servir cuando sea posible. Y preguntamos, ¿cuántas veces dejamos de hacer el bien, de brindar apoyo o de crecer por nuestro apego a las reglas, las tradiciones y las formalidades? Las convenciones son importantes, pero no pueden ser más importantes que el amor, la conciencia y el propósito. Debemos respetar las reglas, pero no usarlas como justificación para no hacer el bien o para no respetar las decisiones de vida de los demás. Con eso, terminamos nuestra reflexión de hoy y vamos a pasar para nuestra oración final, ¿no? Y muchas gracias a todos que asistieron y vamos a hacer nuestra oración. Agradecemos, Senhor Jesús, por esta grande enseñanza de hoy. Que podamos praticar, Senhor, su evangelio de amor, su moral que dejaste aquí a nosotros en estas enseñanzas. Quando aprendemos a praticar estas enseñanzas, sabemos que estamos seguindo o caminho correto. Que assim seja, graças a Deus. Hasta el próximo. Muchas gracias a todos.